Buenas tardes. Eh, Hoy vamos a trabajar los mecanismos que contribuyen al mejoramiento de la democracia. Esto lo habíamos ya planteado en la cápsula anterior y también lo formulamos en la clase del día de hoy vía Zoom del día 20 de mayo de 2020. Primero tenemos la participación. Es muy importante que un régimen que se precie de democrático tiene que garantizar a sus ciudadanos la participación política. Es decir, el derecho al voto debe ser un derecho fundamental para todas aquellas personas que reúnan los requisitos para ser catalogados como ciudadanos. Y este derecho, en el fondo, debe ser cada vez eh, potenciado. Y no solamente en los procesos electorales que están en la Constitución, sino que además en todos aquellos procesos electorales, principalmente de organismos intermedios. También coadyuva a una mejor democracia la existencia de un Estado de Derecho, es decir, la plena eficacia del principio de igualdad ante la ley. Por lo tanto, la aplicación justa de la ley, la aplicación igualitaria de la ley por parte del Poder Judicial es un imperativo básico de una democracia. Que los órganos del Estado deben actuar previa investidura legal. Los órganos del Estado deben actuar dentro de sus competencias. La ley es igualmente aplicable a gobernantes y gobernados. Eso, de alguna manera, contribuye a la calidad de una buena democracia. En tercer lugar, la competencia. Fundamental, la existencia de competencia entre todos los actores políticos. Eso va a permitir, en el fondo, un mejoramiento en esta idea de la alternancia en el poder. 4. La rendición de cuentas. Y sobre todo la rendición de cuentas, no solamente, o sea, me interesa a mí la rendición de cuenta política. O sea, que alguna vez nuestras autoridades políticas respondan políticamente ante la ciudadanía. Eso es muy importante para una adecuada democracia. Saber, o sea, que el representante sepa que tiene que rendirle cuenta a sus electores, que tiene que rendirle cuenta a sus ciudadanos. En quinto lugar, la existencia de contrapesos. Evidentemente, eso es muy importante. No pueden haber organismos públicos que no estén sujetos a algún nivel de fiscalización o control. ¿Qué es lo que ocurre? Se lucha mucho por la independencia se luchó mucho por la independencia del Poder Judicial, la independencia del Ministerio Público, la independencia del Banco Central. Pero una democracia necesita que exista un juego de, por un lado, libertades y por otro lado, controles. No podemos tener autoridades políticas, jurídicas, económicas, sociales, sin que haya un contrapeso que de alguna manera haga algo con respecto a su gestión. Y finalmente está la libertad. Con respecto a la libertad, evidentemente me estoy refiriendo a la libertad en sus tres ámbitos, en su ámbito político, en su ámbito civil y en su ámbito social. En lo político, el derecho al voto, el derecho a ser electo, a realizar campañas, a organizar partidos políticos. En cuanto a los derechos civiles, libertad, la libertad personal, la seguridad individual, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de culto, la libertad de asociación. Y también tenemos lo asociado a los aspectos sociales y culturales,
el derecho al trabajo, el derecho de propiedad, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el derecho a la sindicalización libre, el derecho a la vivienda, el derecho al matrimonio, el derecho a la alimentación, entre otros. Por lo tanto, la libertad, la existencia de contrapesos, la rendición de cuentas, la competencia, el Estado de Derecho y la participación evidentemente coadyuvan a un mejor modelo democrático. Ahora vamos a examinar los valores esenciales de una democracia. El primero es la dignidad de la persona. Esto quiere decir que la dignidad supone el reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el solo hecho de ser personas, cualquiera sea el sexo de esa persona, cualquiera sea su orientación sexual, su identidad de género, su edad, su etnia, su estirpe, su condición de discapacidad, su condición socioeconómica, su condición cultural. Todos tienen el mismo nivel y respeto como seres humanos. Por lo tanto, un gobierno solo va a ser democrático en la medida que ese gobierno se haya ganado el respeto de sus electores, no solo en el momento de la elección, sino cuando ha sido capaz de mantener ese respeto a lo largo de su vigencia política. Porque eso es muy importante. Porque, ¿y cómo el gobierno logra esa adhesión? Bueno, respetando la dignidad de los seres humanos. En segundo lugar, como segundo valor esencial democrático, la libertad, que es la característica de toda persona humana que le trae consigo mismo al nacer. Y ella le permite optar o elegir tomar decisiones, definir sobre su vida personal, definir sobre su vida laboral, definir sobre su vida social. También la libertad es un valor que forma, o sea, es consustancial, inherente a todos los individuos. Y ojo, y hay algo que es muy importante. Cuando nosotros le reconocemos a un ser humano la libertad, tenemos que ser capaces de aceptar que con esa libertad, digamos, incurra, o la mayor de las veces, tenga aciertos, pero también pueda cometer errores. O sea, la libertad no nos hace infalibles. La libertad, en el fondo, nos reconoce como seres humanos perfectibles y, sobre todo, seres humanos que podemos caer, que podemos equivocarnos. Por eso que ustedes quizás han escuchado más de alguna vez que en la política no hay cadáveres. Todos renacen, todos vuelven a la vida. Me parece que eso es un tema bien interesante porque evidentemente en política no hay cadáveres, no hay muertos. Todos alguna vez. Piense, hemos tenido personas que han sido acusadas constitucionalmente, que han sido destituidas y que hoy día están en el Parlamento. Un claro ejemplo es Jasna Proboste. Ella fue destituida como ministro de Educación y hoy día está en el Senado. La igualdad. La igualdad es un valor que se reconoce a todas las personas humanas por igual. Tal como reconocen diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y nuestra Constitución, todos nacemos iguales en derechos y dignidad, y por lo tanto tenemos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones de la vida en sociedad. Esto se consagra a nivel constitucional en la igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, la universalidad del voto, entre otras. Es muy interesante con respecto al tema de la igualdad. La igualdad jurídica supone que todas las personas puedan estar en un momento determinado en la misma posición al momento de partir. Es decir, que en la partida todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades,
las mismas obligaciones. Y donde de alguna manera cada uno desarrolle su potencialidad, va a estar en la línea de meta. Si lo que en el fondo hoy nosotros tenemos que ser capaces de cuestionarnos y ser capaces de modificar, es que hoy en día todos tenemos que, ojalá todos podamos tener las mismas oportunidades, las mismas prerrogativas en el punto de partida. Y me estoy refiriendo en este aspecto a la educación. O sea, aquí es muy importante. La educación es un mecanismo de movilidad social. Por lo tanto, nosotros no podemos tener, y esto es agraviante y atenta a este valor, el que tengamos una educación pública, una educación particular subvencionada y una educación privada con diversos niveles de calidad, con diversos niveles de acceso. ¿Por qué razón? Porque eso lo único que va a hacer es profundizar aún más las brechas en nuestro país. El punto, la llegada, la meta es de cada uno, y cada uno con sus aciertos, con su libertad, la persona es capaz de construir su meta. Y ahí, evidentemente que es imposible pensar, a mi entender, pensar en una igualdad en la meta. La igualdad hay que pensarla en el punto de partida, en la tierna infancia, en los 4, en los 5, en los 6, en los 7 años. Es difícil propiciar igualdad a los 18, a los 20. A esa altura, gran parte de las bases de lo que va a ser el desarrollo personal y el éxito o fracaso personal está prácticamente resuelto. Eso está echado. O sea, aquel alumno o aquel alumno que de alguna manera desatendió sus deberes académicos desde el primer año básico, es muy difícil que a los 18, a los 20, esa persona tenga una base que le permita, por ejemplo, acceder a una educación superior en condiciones de permanecer digamos, en una carrera determinada y concluirle en los tiempos. A ver, ustedes lo saben perfectamente. Muchas personas ingresan, pocas personas terminan en los tiempos. Hoy en día, Argentina, que tiene un sistema de educación gratuita y universal, prácticamente las carreras universitarias son de 10 años en Argentina. ¿Por qué? Porque ha faltado la rigurosidad, ha faltado el que las personas asuman un compromiso, digamos, o un deber para con ellos mismos y para con la sociedad en orden a terminar sus procesos curriculares en tiempo y forma. Por eso entonces que la igualdad es un tema complejo, no es fácil. También tenemos el respeto y promoción y garantía de los derechos humanos. Otra característica u otro valor fundamental democrático hoy día. Es fundamental. Fundamental. O sea, a ver, el Estado está obligado a respetar los derechos fundamentales o los derechos humanos. Debe promoverlos, debe garantizarlos a través de normas jurídicas, políticas públicas y mecanismos eficaces ante un poder judicial independiente. Los ciudadanos tienen por su parte la responsabilidad de valorar, respetar y promover los derechos de sus semejantes en el medio social en que se desarrollan. En quinto lugar, la autodeterminación de los pueblos o la soberanía popular. Constituye el reconocimiento efectivo de que el pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos electores a través del sufragio universal, tiene la capacidad y el poder de elegir el tipo de gobierno que estime conveniente, con total independencia y libertad, con pleno respeto a los derechos fundamentales. Por lo tanto, el pueblo elector es quien determina el curso de acción a seguir. En nuestro país se va a completar una situación histórica, como es que dos personas hayan logrado ser reelectos alternativamente durante 16 años. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Y eso es porque el pueblo, el soberano de las decisiones, tomó una postura
en estos casos. Ahora, el pueblo es la fuente entonces donde nace y se origina el poder del Estado, quien a través de mecanismos y canales de participación los delega en autoridades o gobiernos. Ninguna persona o grupo tiene el derecho de imponer, sin el consentimiento democrático, una determinada forma de organización política. Hoy en día, hoy en día, una manifestación de esto es nuestra Cámara de Diputados principalmente. Están representados todas las corrientes o casi todas las corrientes de pensamiento político, desde los sectores más hacia la derecha hasta los sectores más hacia la izquierda. Todo el espectro está prácticamente representado. Evidentemente que quedan todavía líneas de pensamiento que no lo están, o sectores que no lo están representados, evidentemente. Nuestras etnias no están representadas. Deberían estarlo, indudablemente. Soporte sería muy valioso para que de alguna manera podamos nosotros ir entendiendo su cultura, sus lógicas, sus razonamientos, sus aspiraciones, sus frustraciones. Eso es muy importante. En la próxima clase vamos a comenzar a estudiar las formas de gobierno. Muchas gracias.